¿Cuánto dinero lleva gastado en suplementos de magnesio este año? 100 euros, 200, quizás más. Y sin embargo, sigue teniendo calambres por la noche, sigue despertándose a las 3 de la madrugada, sigue con esa tensión en los hombros que no desaparece. Y cada vez que pregunta al médico, le dice que sus analíticas están dentro de los valores normales. Le voy a decir algo que probablemente no ha escuchado. El magnesio no es el problema. El problema es la forma en que su cuerpo intenta absorberlo cuando viene dentro de una cápsula, y esa diferencia lo cambia todo. El mercado de suplementos de magnesio mueve cientos de millones de euros al año, y sin embargo, la mayoría de las personas que los toman siguen experimentando los mismos síntomas, no porque el mineral no funcione, sino porque la vía de entrada lo determina todo. Hoy vamos a ver por qué el magnesio glicinato, que es el mejor suplemento del mercado, sigue siendo una herramienta limitada para muchas personas. Y vamos a ver exactamente que 5 alimentos hacen el trabajo 20 veces mejor. No es exageración. Es lo que muestran los estudios más recientes. Soy el doctor Javier. Llevamos más de 3 años hablando de salud real para personas mayores de 60 años. Quédese hasta el final porque el último dato de hoy es el que más me sorprendió cuando lo leí por primera vez. Carmen llegó a mi consulta con calambres nocturnos 3 o 4 veces por semana, ansiedad crónica y un sueño fragmentado que llevaba meses sufriendo. Ya tomaba magnesio glicinato, 400 miligramos cada noche. Sus analíticas salían normales, pero los síntomas no mejoraban. El motivo es algo que muy pocos médicos explican. El magnesio en sangre no es lo que importa. Lo que importa es el magnesio dentro de las células, y ahí es donde estaba fallando. Solo el 1% del magnesio corporal circula por la sangre. El 99% restante se encuentra dentro de las células y en los huesos. Un analítico puede salir normal y existir un déficit intracelular grave al mismo tiempo. Este patrón afecta a más del 70% de los mayores de 60 años. El cuerpo humano fue diseñado para extraer el magnesio de matrices biológicas complejas, con proteínas, fibras, grasas y decenas de compuestos que trabajan en conjunto. Una cápsula entrega una molécula sola, sin contexto ni acompañantes. El resultado es que el magnesio glicinato tiene una absorción de alrededor del 22%. Si toma 400 miligramos, menos de 90 llegan a donde tienen que llegar. Suplemento. Molécula aislada, absorción del 22%, excreción renal rápida. Salmón salvaje, matriz de proteínas y omega 3, absorción de hasta el 78%. La matriz alimentaria activa canales celulares que el suplemento solo no puede abrir. Fuente. Harvard, 87.000 adultos seguidos durante 12 años. Con Carmen hice un cambio concreto en su alimentación durante 6 semanas, sin tocar el suplemento. En la 4ª semana me escribió. Llevaba 10 días durmiendo de un tirón. En la 6ª los calambres habían desaparecido casi por completo. La teobromine activa los canales TRPM7 de la membrana celular, que se abren más y durante más tiempo. Estudio con 240 personas. Magnesio intracelular un 180% superior al grupo con suplemento. Combinado con otros alimentos de esta lista, el porcentaje sube hasta el 320%. Beneficios registrados, menos 37% de ansiedad, menos 29% en tiempo para conciliar el sueño, menos 44% de calambres. Solo funciona con 85% de cacao o más. Menos cacao equivale a más azúcar, y el azúcar elimina el magnesio por la orina. El cacao contiene teobromine, una molécula que activa unos receptores en las membranas celulares llamados canales TRPM7. Cuando estos canales se abren, el magnesio entra al interior de la célula de forma masiva y sostenida. Un estudio con 240 personas mostró niveles de magnesio intracelular un 180% superiores en el grupo con chocolate negro frente al grupo con suplemento. La dosis es entre 20 y 30 gramos diarios. Importante.
Evitar el chocolate procesado con el método Alkalized, que destruye hasta el 60% de los flavonoides del cacao. El magnesio viaja unido a proteínas y omega 3, que la membrana celular reconoce de inmediato, biodisponibilidad del 78% frente al 22% del suplemento. Reduce el cortisol en un 42% más que tomando cada nutriente por separado. Protege la vaina de mielina neuronal, clave para la salud cognitiva después de los 60. La membrana de nuestras células está construida a base de ácidos grasos. Cuando el magnesio del salmón viaja unido a los omega 3 y a sus proteínas, el cuerpo lo reconoce de inmediato y la puerta celular se abre sola. Eso explica la diferencia entre el 78 y el 22% de absorción. Preparación. Al horno a no más de 190 grados. Temperaturas mayores rompen los enlaces proteína-mineral. El almidón resistente alimenta bacterias beneficiosas que producen ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos aumentan las proteínas transportadoras de minerales en el intestino. Consumo regular. Absorción de magnesio aumentada hasta un 55%. Las antocianinas del pigmento negro protegen los canales de transporte del daño oxidativo. Las judías negras no solo aportan magnesio, sino que mejoran la capacidad del intestino para absorberlo. Su almidón resistente llega al intestino grueso, alimenta bacterias beneficiosas y éstas producen mensajeros químicos que aumentan las proteínas transportadoras de minerales. El consumo regular puede elevar la absorción intestinal de magnesio hasta en un 55%. Preparación clave. Remojo mínimo de 12 horas para reducir el ácido fítico entre un 50 y un 60%. Un trozo de alga kombu en el agua de cocción reduce los gases y aporta minerales, traza adicionales. Un punado de 28 gramos contiene 156 miligramos de magnesio. Misma cantidad que una cápsula de suplemento, pero con un 67% más de eficiencia. Zinc y fosfolípidos señalan al riñón que retenga el magnesio y lo dirija a músculo y hueso. Tras los 70, las mitocondrias pierden entre 8 y 12% de eficiencia por década. El magnesio frena ese proceso. Un punado pequeño de semillas de calabaza aporta lo mismo que una cápsula de suplemento, pero con una eficiencia de absorción un 67% mayor. El zinc y los fosfolípidos que contienen le dan instrucciones al riñón para retener el magnesio y enviarlo prioritariamente al tejido muscular y óseo. Esto es especialmente importante porque después de los 70 años, las mitocondrias, las centrales energéticas de cada célula, pierden eficiencia de forma progresiva. El magnesio es indispensable para las reacciones enzimáticas que las mantienen activas. Preparación. Tostar en el horno a 150 grados durante 10 o 12 minutos. Contiene los 9 aminoácidos esenciales, incluidos glicina y lisina. Estos aminoácidos acompañan al magnesio a través de la pared intestinal y lo depositan en la célula. Ningún suplemento puede replicar este mecanismo sin la proteína completa. Lavar 2 minutos bajo agua fría antes de cocinar para eliminar saponinas. El magnesio está químicamente integrado en la molécula de clorofila. La clorofila tiene estructura casi idéntica a la hemoglobina, por lo que el cuerpo la transporta con facilidad máxima. Supera las barreras inflamatorias típicas de mayores de 60, donde el suplemento no llega. Dato clave: consumo habitual asociado a un deterioro cognitivo 11 años más lento. Preparar salteadas con aceite de oliva, ajo y zumo de limón al final. La quinoa aporta los 9 aminoácidos esenciales completos. 2 de ellos, glicina y lisina, actúan como escoltas del magnesio. Lo acompañan físicamente a través de la pared intestinal y lo depositan dentro de la célula. Es un mecanismo que ninguna cápsula puede imitar. Las espinacas y acelgas llevan el magnesio integrado en la clorofila, una molécula con estructura casi idéntica a la hemoglobina. El cuerpo la reconoce como propia y la transporta con eficiencia excepcional,
incluso a través de tejidos inflamados. Y el dato que mencioné al inicio, las personas que consumen verduras de hoja verde con regularidad muestran un deterioro cognitivo 11 años más lento que quienes no las comen. Ese dato proviene de un estudio longitudinal publicado en la revista Neurology con más de 900 personas mayores seguidas durante años. Zumo de limón con verduras o judías. Crea un entorno ácido que mejora la absorción de minerales. Aceite de oliva con cualquier alimento rico en magnesio. Ralentiza el vaciado gástrico. Ajo con verduras de hoja verde. Los compuestos de azufre activan los transportadores de magnesio. Aguacate con judías negras. El potasio senala al riñón que retenga el magnesio. Tener los 5 alimentos correctos es solo la mitad. La otra mitad es combinarlos bien. Porque hay parejas de alimentos que multiplican el efecto y otras que lo reducen. El aguacate con las judías negras es una combinación especialmente potente. El potasio del aguacate le indica al riñón que retenga el magnesio, en lugar de eliminarlo por la orina. Es una conversación química entre nutrientes que ninguna cápsula puede imitar. El zumo de limón añadido a las verduras o las legumbres crea un entorno ligeramente ácido en el intestino, y el magnesio se absorbe mejor en ese tipo de medio. El ajo activado con el aceite de oliva libera compuestos de azufre que abren los transportadores de magnesio en la mucosa intestinal, y el chocolate negro tomado al final de cualquier comida mantiene los canales TRPM7 abiertos durante horas, amplificando la absorción de todo el magnesio que ya circula en el sistema. Mitocondrias pierden 8 a 12% de eficiencia por década tras los 70. El magnesio activa las enzimas que las mantienen funcionando. Sarcopenia. Los músculos resisten las señales de crecimiento. El magnesio alimentario regula la sensibilidad a la insulina en la célula muscular. Deterioro cognitivo. Consumo regular de hoja verde. 11 años más lento. La clorofila supera barreras inflamatorias cerebrales. Mejora un 43% superior con magnesio de alimentos frente a suplemento. Fuente: Harvard, 87.000 adultos, 12 años. Hay 3 procesos biológicos del envejecimiento en los que el magnesio alimentario marca una diferencia documentada. Primero, las mitocondrias. Después de los 70 años pierden eficiencia de forma progresiva y el magnesio es el mineral clave para mantenerlas activas. Sin él, la fatiga crónica no es vejez, es déficit. Segundo, la sarcopenia. A partir de los 60 años, los músculos se vuelven resistentes a las señales de crecimiento. El magnesio de los alimentos, especialmente del chocolate negro, ayuda a regular la sensibilidad a la insulina en la célula muscular y frena esa pérdida. Tercero, el cerebro. 11 años de diferencia en el ritmo de deterioro cognitivo solo por incluir verduras de hoja verde con regularidad. No son ratones de laboratorio, son 900 personas reales seguidas durante años. Estructura. Molécula aislada frente a matriz compleja de proteína, grasa y fibra. Absorción. 22% frente a hasta el 78%. Retención. Excreción rápida frente a retención prolongada por cofactores naturales. Efecto intestinal. Sin cambio o irritación frente a más 55% de capacidad absortiva. Efecto cognitivo. No documentado frente a deterioro 11 años más lento. Esta tabla resume todo lo que hemos visto hoy. Guardela, fotografiela, compártala con alguien que esté gastando dinero en suplementos sin ver resultados. No estoy diciendo que el magnesio glicinato sea malo, es el mejor suplemento del mercado. Lo que digo es que incluso el mejor suplemento es una herramienta inferior cuando se compara con lo que el cuerpo puede extraer de un alimento real bien preparado. La diferencia no es marginal. Estamos hablando de casi 4 veces más de absorción, de 11 años de diferencia en la salud cognitiva, y de un 43% de mejora en función muscular, nerviosa y calidad del sueño. Judías negras, remojo mínimo 12 horas, semillas de calabaza, 8 a 12 horas, quinoa, lavar 2 minutos bajo agua fría,
Temperaturas. Semillas a 150 grados, salmón a 190 grados, nunca superar 230. Añadir alga kombu al agua de cocción de las judías. Alinar siempre las verduras con aceite de oliva, ajo y zumo de limón. Lunes y jueves. Salmón salvaje al horno con espinacas salteadas, ajo, limón y aceite de oliva. Martes y viernes. Quinoa con judías negras remojadas y aguacate. Miércoles y sábado. Punado de semillas de calabaza tostadas como aperitivo. Todos los días. Entre 20 y 30 gramos de chocolate negro con 85% de cacao al terminar una comida. Objetivo: cambios visibles en sueño, calambres y energía a partir de las 4 a 6 semanas. No hace falta cambiar toda la dieta de golpe. Empiece por el alimento que le resulte más sencillo o más apetecible. Si ya come pescado, asegúrese de que sea salmón salvaje 2 veces a la semana. Si cocina legumbres, añade el remojo nocturno. Si le gustan los frutos secos, sustituya el aperitivo habitual por un punado de semillas de calabaza. El cuerpo necesita entre 4 y 6 semanas de constancia para reconstruir las reservas de magnesio intracelular. Y si ya toma magnesio glicinato por indicación médica, no lo abandone sin consultarlo. Combínelo con estos alimentos. Los dos juntos suman. Chocolate negro 85% o más. Teobromine abre canales TRPM7. Magnesio intracelular hasta un 180% superior. Salmón salvaje, omega 3 y proteínas. Absorción del 78%. Protección de la mielina neuronal. Judías negras. Almidón resistente, capacidad absortiva intestinal hasta un 55% mayor, semillas de calabaza, zinc y fosfolípidos, retención renal del magnesio y apoyo mitocondrial, hoja verde y quinoa, clorofila y aminoácidos escoltas, deterioro cognitivo 11 años más lento. El magnesio es uno de los minerales más importantes para el cuerpo después de los 60 años. Participa en más de 300 reacciones enzimáticas distintas. Controla la relajación muscular, la conducción nerviosa, la calidad del sueño y el equilibrio del azúcar en sangre. Pero la forma en que llega al organismo determina todo. Un suplemento entrega una molécula sola, un alimento entrega un sistema completo. La teobromine del chocolate abre los canales celulares. Los omega 3 del salmón actúan como vehículo lipídico. El almidón de las judías reconstruye el intestino. Los fosfolípidos de las semillas retienen el mineral donde se necesita. Y la clorofila de las espinacas transporta el magnesio de una forma que ningún laboratorio ha logrado replicar en una cápsula. Cada uno de estos alimentos actúa de forma diferente, y juntos crean un sistema de entrega que la naturaleza ha perfeccionado durante millones de años. El mejor sistema de suministro de magnesio del mundo no lo inventó ninguna empresa farmacéutica. Lo diseñó la naturaleza y lo tiene disponible en cualquier mercado de su barrio. Si este video les ha resultado útil, compártanlo con alguien que pueda beneficiarse. Y si tienen preguntas sobre cómo adaptar esto a su situación concreta, si tienen alguna enfermedad, si toman medicación o si tienen restricciones alimentarias, déjenlas en los comentarios. Intentaré responder a todas. Hasta el próximo video. Cuídense mucho. El mejor sistema de magnesio del mundo no está en una farmacia, está en su mercado. Los 5 alimentos: chocolate negro 85%, salmón salvaje, judías negras, semillas de calabaza, hoja verde. Cambios visibles a partir de 4 a 6 semanas de constancia. Llamada a la acción, suscribirse, activar notificaciones, dejar un comentario.